El tema que elegí para hablar esta semana es el detalle. ¿Qué significado tiene cada detalle? Muchas veces la persona siente que invierte muchas cosas y no se siente motivado, puesto que los detalles aparentemente la gente no los aprecia. Los detalles de los demás, los propios sí, pero los demás no. Muchas veces nos esforzamos en los detalles y no nos sentimos motivados, puesto que la gente no los valora. Quizás en verdad, pues esto nos lleve a decir qué sentido tiene hacer las cosas con detalles. Posiblemente cómo se pueda lograr. Tú me pides una pizza, yo con mucho gusto te doy una pizza. Pero si es que yo le dedico el tiempo necesario para que se derrite el queso como debe de ser, o quizás le pongo un poquito más de ingredientes, le pongo un poquito más de sabor, un condimento más, la gente quizás ni me lo va a agradecer, ni me va a hacer sentir mejor. Entonces, ¿para qué lo haría? Si yo puedo vender una pizza poniéndole simplemente el queso y un poco de verdura, ya con eso la gente me lo compra. Y si es que me voy a dedicar un poquito más, la gente no lo va a valorar. Pues quizás sería una buena opción dejar de detallar. No solamente eso, en todas las cosas que hacemos día con día, podríamos decir, ¿sabes qué? Yo puedo ayudar a mis hijos en sus tareas, puedo ayudarlos a que sean perfeccionistas lo mejor que se puede en sus tareas, en sus estudios, o puedo simplemente que sean prácticos y estratégicos. Únicamente, ¿qué hace falta? Sumar, que lo aprendan como se debe de hacer y sin detalles, sin entender a fondo las cosas. Y así en cada una de las cosas nosotros podemos decir, todo está rodeado de detalles y existe la opción de hacerlos o de omitirlos. ¿Qué es lo correcto? Obviamente nos motiva mucho cuando nos agradecen, cuando se reconocen nuestros detalles, pero muchas veces no. Entonces quizás podríamos decir que nos abstendríamos. Para eso voy a llegar por medio de una introducción. En esta perashá nos encontramos esta semana se leerá Perashat Lech Lecha. Al final de la perashá cuenta de que Akadosh Baruj Hu le encomienda a Abraham Avinu hacerse el Brit Milá, tanto él como todos sus descendientes. Y es la primer mitzvah que es encomendado al Yehudí como Yehudí. Es un pacto entre Akadosh Baruj Hu y el ser humano, directamente, para que se cumplan durante todas las generaciones. Y es una de las grandes mitzvot que, a pesar de cualquier situación más alejada, la persona la cumple tal cual como debe de ser. Casi en todas las comunidades, aún las más alejadas, Brit Milá es lo primordial, es lo que nos reconoce como Yehudim. Antes de que Akadosh Baruj Hu le encomiende esa mitzvah, le dice a Abraham Avinu, Italech lefanai ve'yeh tamim, encamínate frente a mí y sé tamim. El significado de tamim, Rashi trae 3 explicaciones. La más común es explicar íntegro. Tamim es de la lashon mushlam, viene de la lashon tumató, todo completo. Las cosas completas se dicen que están completamente tumatobo, está completamente con tab, no con tet. Con tab es la lashon de completo. Sé íntegro. ¿A qué se refirió Hashem con íntegro? Ahora se te va a encomendar una mitzvah aparentemente rara, quizás te vayan a criticar, quizás la sociedad no le parezca tanto, lo vean raro posiblemente. Entonces podrías tú optar por dejarla de hacer, o tus generaciones puedan decir, ¿sabes qué? Si me acomoda, si no me avergüenza, si la sociedad no me apoya, llegue quizás en algún momento de Hasbe Shalom evitarla. Se le dice a Abraham Avinu, sé íntegro, sé completo en esta mitzvah, cúmplela en toda ocasión y sin ninguna condición. Si es así, podría Abraham Avinu decir, bueno, yo entiendo las cosas porque se dan. Abraham Avinu era una persona sabia, era una persona
que entendería quizás el motivo de las mitzvot y posiblemente dijera, bueno, yo entiendo quizás a fondo la intención de Boreolam y puedo yo incluir en el mandato también mi inteligencia y decir, bueno, esto va a depender. Si es que el motivo de la cosa en todo lugar aplica, lo llevo a cabo. Pero si hay ocasiones que entiendo yo que no, que hay que abstenerse y eso va a convenir un poquito más, podría yo decir, aquí aplico el detalle, la inteligencia mía y digo, acá no hay que llevarlo a cabo y lo voy a dejar a un lado. A eso se le dice a Abraham Avinu, Eyetamim, deja a un lado todos tus pensamientos y tú cumple al 100% como se te encomienda. Y trae el Midrash, Yodé Hashem Yemete Mimim, que esto fue dicho también sobre Sarai Menú. Sarai Menú, cuando muere al principio de Perashat Hayé Sarah, está detallado los años que ella vivió. Mea Shana, Besrim Shana, Besheva Shanim, Yemeh Hayé Sarah, los días de la vida de Sarah. ¿Qué importancia tiene resumir después de detallar la cantidad de años que vivió y decir, estos fueron los días de la vida de Sarah? Explica el Midrash, Yemeh Hayé Sarah, ¿qué son los días de Yodé Hashem Yoemet Temimim? Akadosh Baruj Hu sabe los días de los Temimim. ¿Qué es Temimim? La explicación que estamos diciendo hace un momento. Tú no te comportes imponiendo tus pensamientos, tus ideas, tu inteligencia delante de lo que se te encomienda. Tú lleva a cabo las cosas tal y como se te pide, aunque sea que tú entiendas que hay momentos que pueda una persona decir, lo dejo a un lado. No, sé íntegro. Claro que esto se dice sobre los sabot, pero nosotros quizás en algún momento podemos compartir esta idea y decir, bueno, si se me dificulta o no se me dificulta, si entiendo que esto me conviene o quizás se me complique, lo dejaría a un lado, o decir, dejo todo a un lado, todas mis ideas y hago lo que tengo que hacer. Eso sería comportarme como Abraham Avinu, como Sarai Menú, por un lado. La pregunta es, nosotros podríamos llegar a entender un poquito más qué es la intención esta de deja a un lado tu pensamiento, tu inteligencia y en realidad no asociarlo. Podríamos decir, bueno, Hashem quiere, nuestro Creador quiere que cumplamos 100% las cosas y no meteramos algún pensamiento que quizás nos lleguemos a equivocar. Pero eso sería si se nos dice a nosotros que tenemos mucha falta de conocimiento, de inteligencia, la que no tenía, la que tendrían los sabot, pero a nosotros no se nos dijo también, se le dijo a Abraham Avinu, y Abraham Avinu seguro que si se le dijo es porque él metería un pensamiento exacto, un pensamiento claro, un pensamiento correcto. Entonces, ¿por qué a él se le dice no metas tus pensamientos, ni tus ideas, ni tu inteligencia? Si él sí tendría la facultad, ¿por qué a él se le dice también esa condición? Quizás podríamos llegar a pensar, porque en realidad Akadosh Baruj Hu no quiere intermediar con el ser humano y pensar de que si llega a él a ser más perfecto de lo que yo pensé, eso es nulo, ¿verdad? Nunca podríamos llegar a pensar eso. Pero sí el ser humano puede llegar a pensar, seres humanos como Abraham Avinu, que en ocasiones están en lo correcto. Quizás podríamos llegar a pensar de que Akadosh Baruj Hu no tiene la fuerza de reconocer que eso es correcto. ¿Por qué quiere Hashem eso? Esas preguntas están más que raras, son ignorantes, ¿no? Nunca se puede llegar a pensar algo así. Entonces, ¿cuál es la necesidad de todo esto? Dice el pasuk en Sefer Teilim: Ulcha Hashem Chesed ki atem meshalem leish kemaaseu. Y a ti, Boreolam, te reconocemos y te atribuimos porque tú das la recompensa a cada individuo como se lo merece, como son sus actos. A cada uno y uno le das exactamente lo merecido y no te falla nada. Si hacemos un pacto con el Creador y el Creador dice, si tú llevas a cabo
las cosas como yo te digo, las estás haciendo bien, te voy a dar un pago. Y si no las llevas a cabo, entonces tendrías lo contrario, una consecuencia. La pregunta es, al cumplir este trato, ambas partes, ¿se puede decir que es merecedor de un atributo? ¿Se puede decir, sabes qué? Te mereces un reconocimiento por cumplir al pie de la letra tu pacto. Bueno, eso es un negocio, ¿no? Si es que tú quedas de acuerdo conmigo y ambas partes nos comprometimos, obviamente que si cada uno cumple las partes, pues simplemente está llevando a cabo el pacto. ¿Por qué se le reconoce a Kadosh Baruj Hu el detalle de que llevó a cabo la recompensa como él lo prometió? Tú pagas a cada persona y persona el pago que te comprometiste a darlo. ¿Y eso qué? Eso es un trato. Es lo que te comprometiste tú, creador, conmigo. ¿Por qué te tengo que alabar y decir qué bueno eres porque me das un pago? Eso es la base, ¿no?, de un pacto, cumplir ambas partes. No es la misma manera como ve el creador el acto de cada persona que como un ser humano a simple vista lo puede ver. Como dijimos antes, yo fui a una pizzería y pedí una pizza y me dieron una pizza que disfruté demasiado, pero yo no pude apreciar cada uno de los detalles con lo que la persona que me hizo la pizza metió esos ingredientes de esfuerzo y de detalles en la pizza. Yo nada más pude saborear la pizza y pude agradecer únicamente porque me llenó esa pizza y porque mi paladar se satisfajo. Pero no pude apreciar cada uno de los detalles con lo que esta persona incluyó en su pizza. Akadosh Baruj Hu tiene ese gran mérito, que cada detalle y detalle y detalle puede apreciarlo cuando nosotros cumplimos un buen acto, cuando nosotros cumplimos un precepto y nos da recompensa por cada una de esas cosas, con todos los detalles con lo que nosotros lo hicimos. Ahorita nos enfocamos en lo que hizo la persona con hacer la pizza, pero también se puede hablar de cada uno y uno de los pasos hasta que se consumió esa pizza. Está usted hablando de que una persona llegó e invitó y dio muchos honores en el momento en que repartió esta comida, y podría haberlo hecho de una manera más, más tosca, de una manera menos detallada, y esta persona invirtió. A eso también me estoy refiriendo exactamente. Y en verdad, Boreolam sí se fija en cada uno de los detalles. ¿Cuál sería una prueba, muy de temporada? Acabamos de leer Perashat Noach la semana pasada y podríamos tener una prueba muy latente de lo que se vivió en esa Perashá. Nosotros sabemos de que Noach subió a la Teba con sus hijos y le fue demasiado difícil con los animales, con su familia. Era alimentar a tantas especies, no descansaba, dice el Midrash, día y noche. Fue todo un año de mucho trabajo, una labor demasiado ardua y dura. Y la familia también, lo que podía, ayudaba, pero Noach acabó deshecho. Acabando el año, terminó completamente agotado. Al salir del arca, cuando Hashem le dice que puede salir, le autoriza, en eso Noach lo primero que hace es, decir, me echo un break, como quien dice, y voy a sembrar una semilla de uvas. Esa semilla ocurrió un milagro no común, que el mismo día que se sembró, la semilla empezó a germinar, salió una planta, de esa planta creció y salió un pequeño arbusto, ese arbusto creció y pudo sacar frutos, y esos frutos se pudieron consumir el primer día de la plantación, y de aquí pudo hacer Noach vino a tal grado que pudo fermentar y emborracharlo. Todo eso sucedió en un solo día. En ese momento Noach bebe el vino y se alcoholiza, se pasa de copas y pierde el conocimiento. En eso, una persona en ese estado ya no puede medir sus actos y toma la decisión de quitarse la ropa.
En ese momento, el más joven de los hijos dice, bueno, ¿para qué esperamos nosotros de que el mundo que ahora se puede repartir únicamente en 3 partes, que somos 3 hijos, los hijos de Noaj, ¿para qué repartirlo en más partes? Lo dejamos así como está y no permitimos que nuestro padre tenga más hijos. Y así fue que cometió Ham el gran error, el gran pecado de no permitirle a su padre que tenga más hijos. En ese momento, Noaj seguía de una manera, digamos, vulgar, de una manera inapta. Llegan los 2 hermanos que son Shem y Jefet, se enteran de la situación y no actuaron como Ham, no estaban igual en la misma idea, a pesar de que les convendría a ellos también participar en una idea como esta. Al revés, lo contrario, se apresuró Shem y Jefet, tomaron una túnica en sus espaldas y no solamente que lo cubrieron, sino no permitieron de mirar el estado de su padre. Ellos lo hicieron, ahora sí que echándose en reversa. Se colocó cada uno el extremo de la manta y se echaron para atrás en reversa, cubriendo a su padre sin mirarlo en una situación tan indigna como lo que no le gustaría a su padre, que exponerse delante de sus hijos. Ellos también le evitaron esa vergüenza y lo cubrieron sin mirarlo. Después de esto, se despierta Noaj y se entera de lo sucedido y bendice a Shem y Jefet por haberlo cubierto, y sin embargo a Ham lo contrario, lo maldice. Nosotros nos preguntaríamos, el que tuvo la iniciativa, que serían Shem y Jefet, de cubrir a su padre, merecen un gran premio, ¿no? Por no permitir que su padre se avergüence. Y ese es el premio, el que recibe la bendición de Noaj. Sin embargo, hay un detalle llamativo en el lenguaje del pasuk. El pasuk dice, Vaikach Shem vayefet et asimla. Y tomó Shem y Jefet la manta con la que cubrieron a su padre. Bueno, aquí hay un error de lenguaje. No está bien escrita la Torá. ¿Por qué dicen el nombre singular? Y tomó. Debería de decirlo de manera plural. Y tomaron. Pero dice que lo hicieron los dos. Entonces fue Shem y Jefet. Entonces, si es así, ¿por qué el pasuk dice que tomó de manera singular? Explican Hazal, y lo trae Rashi en este lugar, que Shem se esmeró más al cumplimiento de este precepto que se les vino frente a ellos, que se les presentó, y por lo tanto quiere resaltar con una insinuación el pasuk diciéndonos que como si él de cierto modo fue quien se llevaría todo el mérito de este acto, no los dos, sino principalmente Shem. Y por eso dice Vaikach Shem, como que si nos detendríamos ahí entenderíamos que él fue el único que lo hizo. Jefet, y también Jefet lo llevó a cabo. Y por eso, a pesar de que también se le atribuye a Jefet, con todo y todo se le da un privilegio mayor a Shem. Eso es en lo que nos resalta el aspecto que nos da el pasuk. Pero en manera práctica, ¿recibió algún privilegio material Shem más que Jefet? Sí, eso lo trae también Hazal y Rashi en el lugar. Hay 2 cosas que se entregó en ese momento a cada uno de ellos, una cosa por haber hecho este precepto. ¿Qué se le dio? A Shem se le dio el precepto de cumplir la mitzvah de tzitzit, ponerle los hilos a la prenda de las 4 puntas. Si no hubiera hecho este acto Shem, nosotros contaríamos únicamente con 612 mitzvot. Ahora, gracias a que él llevó a cabo esta mitzvah, este precepto de cubrir a su padre, se le entregó también este mérito de un precepto más. Nosotros sabemos que las mitzvot no son un yugo, sino son un privilegio para el Yehudí. Y se le entregó un privilegio más a los Yehudim por el hecho de que Shem, que nosotros somos semitas, venimos de él, que
cubrió a su padre. Y a Jefet también se le dio un gran atributo. ¿Cuál fue? Dice en Sefer Yehezkel que al final de los días va a haber dos potencias que van a luchar y va a haber mucha matanza en esa situación. Y uno de las naciones que va a sufrir muerte va a ser también los que vienen de Jefet, y posiblemente no todos los que guerreen y pierdan y caigan en esa guerra van a ser enterrados. Mas sin embargo, la nación de Jefet está garantizado que van a ser todos enterrados y no va a quedar esos cadáveres con vergüenza ahí tirados. ¿Debido a qué? A que su padre Jefet, él cubrió a su padre. Explica el Sefer Osnaim la Torah, explica el libro Osnaim la Torah. ¿Qué relación hay estos pagos con el acto que llevaron a cabo ellos, Shem y Jefet? Explica una relación muy clara. ¿Qué hicieron ellos? Cubrir. ¿El tzitzit qué es? No es nada de cubrir. Bueno, sí un poco, porque el tzitzit se coloca en una prenda. Significa que para poder cumplir con esta mitzvah tienes que estar cubierto. Quiere decir que se le garantizó a Hashem de que va a tener prendas que vestir y va a poder cumplir con la mitzvah de tzitzit. Eso es midah keneged midah. La recompensa de Akadosh Baruj Hu siempre es similar al acto, como que para que la persona, a pesar de que no se le está pagando lo que él está llevando a cabo, sino únicamente se le da una motivación en este mundo para que la persona siente el impulso de volver a cumplir un buen acto, y por eso Akadosh Baruj Hu lo hace de la misma manera que la persona actúa, algo similar. Jefet lo mismo. El que hizo cubrió, y por lo tanto se le da ese privilegio de ¿qué? De que van a ser cubiertos todos los cadáveres de su nación, de sus descendientes en aquella época. Si nos preguntamos, ¿cuál de las dos cosas es mayor o son, digamos, balanceadas? Están en el mismo nivel el pago de cada uno y uno. Si nos ponemos a pensar, a partir de en tiempo, ¿cuándo se empieza a llevar a cabo este precepto de tzitzit? Como dije, desde el tiempo que se entregó la Torah, es uno de los 600 preceptos. El número, si podríamos decirle, el extra sería el 613, desde Har Sinai, en el momento en que Bnei Israel recibió la Torah, en el monte de Sinai, ahí se empieza con los preceptos todos, incluyendo el de tzitzit. Mas sin embargo, el hecho de que recibe el privilegio los descendientes de Jefet, que van a ser enterrados sus descendientes, ¿cuándo se cumple? Hasta la fecha no se ha cumplido, porque esa guerra no ha sucedido. Y ya pasó desde Matán Torah hasta los días de hoy, cerca de 3000 años, y no ha llegado ese momento. Y no sabemos cuánto más se postergue. Entonces vemos que aquí hay digamos un privilegio mayor entre Shem y Jefet, que se esmeró más que su hermano en un tiempo, digamos, de más de 3000 años posiblemente. Un detalle muy importante, ¿no? en la recompensa. Y segunda, ¿en qué momento se lleva a cabo la mitzvah de tzitzit? ¿Cuál es la condición principal para que una persona cumpla esa mitzvah? Estando vivo. El pago que recibió Shem es que estando él vivo cumplirá un precepto. Mas sin embargo, el privilegio que se le dio a Jefet es algo que lo va a recibir, pero pues ya quizás no lo perciba que está recibiendo ese pago, porque ya va a estar él en un mundo mejor. Ya va a pasar de esta vida cuando reciba este pago, que no va a ser despreciado. Y aparte, utilizar el tzitzit es algo positivo, es algo que nos eleva. Ser enterrado y cubierto es nada más cubrir una vergüenza, es algo que nos evita problemas, no es digamos, algo que nos enorgullece, es algo quitar problemas. Entonces vemos gran diferencia entre una cosa y la otra cosa. Si nos ponemos a pensar, quizás sería justo
Todo esto porque en realidad se vio demasiado el esmero de Shem más que el de Jefet. Pongámonos a pensar, ¿cuánto uno se puede esmerar más que el otro en hacer un acto de ponerse una manta en el hombro y cubrir? ¿Qué tanto se puede uno detallar? ¿Qué tanto? ¿Qué tanta diferencia puede haber entre uno y el otro? Quizás mínima, quizás sea posiblemente de intención, quizás no haya sido un acto en realidad diferente el uno del otro, sino simplemente fue un acto de intención. Lo hizo con mucho mayor cariño, lo hizo con mucho mayor valor, entendió demasiado que es necesario esto. Algo quizás muy a fondo lo buscaríamos y lo encontraríamos, no es algo perceptible. Y con todo y todo estamos dándonos cuenta la cantidad de diferencia que hay en la motivación que se le dio a Shem más que a Jefet por cosas aparentemente insignificantes. Y no solamente eso, dijimos de que Noah bendijo a Shem y a Jefet y maldijo a Kenan. ¿Qué diferencia hay en la bendición que se le dio Noah a Shem a la bendición que le dio a Jefet? Yaft Elohim le Jefet veishkom be'ole Shem. Dice el pasuk, Moshe Rabenu alabó al acto de Shem y de Jefet en base a lo que bendijo Noah a sus hijos. ¿Y qué bendición le dijo? Yaft Elohim le Jefet, que habite, así explica Hazal, que habite a Kadosh Baruj Hu con la nación de Jefet, Beishkom be'ole Shem, pero que se quede de manera, digamos, perpetua en las casas de Shem. ¿A qué está insinuando esto? Explica los Jajamim que se refiere a que los descendientes de Shem van a construir un Bet HaMikdash y ahí va a posar la Shejinah. También los descendientes de Jefet van a aportar algo para la construcción del Bet HaMikdash, pero en ese lugar no va a posar la Shejinah. ¿A qué se refiere? A Shlomo Amelech, él fue el rey Salomón quien construyó el Bet HaMikdash, y ahí posaba la Shejinah en el primer Bet HaMikdash durante 400 años, 210 años. Sin embargo, después de que salió Bnei Israel al exilio, regresaron de él y se construyó con autorización de Koresh, que era descendiente de Jefet. Se construyó el segundo Bet HaMikdash, pero en ese Bet HaMikdash habían varias cosas que no se pudieron llevar también en el segundo Bet HaMikdash, y una de ellas era esa, que la Shejinah no posaba como posó en el primer Bet HaMikdash. Todo eso, ¿por qué? Por la diferencia que hubo en los detalles en el momento que cubrió Shem a su padre, con esa intención quizás, con algo quizás no perceptible. Esa pequeña diferencia hizo abundante la diferencia que hay en la motivación que se le entregó a uno más que al otro. Por otra parte, algo similar podemos darnos cuenta también. Más adelante veremos dentro de pocas perashiot de que más bien la siguiente perashá, de que esta perashá dice de que Abraham Avinu vivía con su sobrino Lot, que él, digamos, lo cuidaba porque era huérfano Lot, era su sobrino, entonces se encargó de él. Llegó un momento en que Akadosh Baruj Hu enriqueció demasiado a Abraham Avinu, y también todos los que lo acompañaban, pues obviamente que también tenían satisfacción de esta riqueza, y a Lot también se le dio demasiada fuerza material. Tenía pudiencia también igual que su tío Abraham. En ese momento dice Lot, bueno, esta tierra en la que habitamos es una tierra que abastecería únicamente al ganado de mi tío, pero ya mi ganado se detendría si es que nos quedamos viviendo en el mismo lugar. ¿Qué tal si busco una opción comercial mejor en la que las condiciones en las que vivimos, y podemos los dos, cada uno y uno, multiplicarnos?
Es un argumento muy válido. Yo siento que la persona tiene la necesidad de buscar su futuro, qué bueno. Pero hay que fijarnos a dónde nos metemos y qué ponemos en riesgo con la visión de que queremos nosotros favorecer nuestra riqueza material. Claro que nos conviene irnos a un país o un lugar donde nos vaya mejor materialmente, pero siempre y cuando no pongamos en riesgo nuestros grandes valores. ¿Y qué lugar escogió Lot? No el mejor que podríamos pensar. Digamos, de manera material, si era algo muy bello, como explica ahí, que vio Lot, que los campos donde él puso sus ojos eran demasiado vastos, había mucho pasto para darle a sus animales que comer y se podrían reproducir ahí de manera enorme, tendría mucho beneficio comercial, mucho beneficio monetario, pero ¿qué hay con la influencia para él y su familia en el lugar donde él estaba llegando a él? ¿Qué lugar escogió? Sedom y Amorá. Esos lugares no eran quizás los mejores en nivel religioso, ni mucho menos, podríamos decir, en nivel humanitario. Ahí se prohibían todas las cosas de las que él aprendió con su tío Abraham Avinu. Él aprendió los pocos preceptos que podían cumplir en esas épocas, que serían el dar alojamiento al invitado, el ayudar el uno al otro. Todo eso en ese lugar no se llevaba a cabo. Y no solamente eso, se penaba, era castigado, se prohibía que se lleve a cabo. Y sin embargo, Lot, al ver todo esto y al vivir en esa sociedad, él veía su beneficio monetario y lo que le convendría para seguir en ese lugar, y sin embargo, él aceptó quedarse en ese lugar sin ninguna clase de objeción. Él permaneció ahí sin ningún problema y siguió creciendo su riqueza, hasta que llegó un momento que Akadosh Baruj Hu decidió destruir ese lugar por tan malos que eran los actos de esa ubicación, a tal grado que Abraham Avinu hacía tefilá para que por lo menos por el mérito de unas quizás 10 personas de 5 ciudades que ocupaba ese territorio, por el mérito de esas 10 pocas personas se salve ese lugar. Y Akadosh Baruj Hu le contestó: no las hay. Desgraciadamente no hay ni siquiera 10 personas justas para que se pueda salvar ese lugar. Si es así, quiere decir que vivía en un lugar demasiado grave. Llegan los malajim a avisarle a Lot que se tiene que salir por el mérito de Abraham Avinu, y él quiere cumplir un poquito de aquello que llevaba a cabo con su tío, que era practicar el alojamiento, y está ya influido de todos los malos actos y expone a sus hijas, la saca de la casa con tal de que le permitan cumplir aquello de lo que él ya estaba sediento, de cumplir aunque sea un poco de Aghnasat Orhim, de meter invitados, y comete ese grave error. Y sin embargo, Lot se despide del lugar con lo que pudo llevarse sus hijas y se va de ese lugar a un lugar que le permiten los malajim vivir ahí. Y sucede lo que sucede, se destruyen esas ciudades y Lot queda solo con sus 2 hijas solteras, porque la esposa, que no le permitió cumplir con el mérito de ayudar dando un poco de sal, también ella no tiene el mérito de salvarse, y él y sus 2 hijas quedan salvados únicamente 3 personas. Las hijas, al ver la situación, ellas dicen: bueno, nos vamos a quedar nosotros en este mundo solos, ¿y qué va a ser del mundo? ¿Se va a exterminar en este momento? Dicen las hijas: vamos a emborrachar a nuestro padre sin que él se dé cuenta, y vamos a tener familia, descendientes, y de aquí de nuevo procrear el mundo. Digamos, esto fue algo precipitado, porque si se esperarían un poquito más, cuando ya se les permita pasar a otro lugar, podrían darse cuenta que hay más humanidad, porque era tan necesario, tan preciso que se haga en ese preciso momento. Pues dijeron ellas, posiblemente.
si ya se nos presenta el precepto, la oportunidad de cumplirlo, ¿para qué esperar? Podríamos pensar de que no están ellos tan equivocados. Mitzvah vale ya deja alta mitzena. Se te presenta un precepto, no lo dejas pasar. Mañana también lo podrías cumplir, pero hoy se te presentó, mejor hoy que mañana. Y lo llevaron a cabo así. Primero la primera noche se quedó embarazada la hija mayor, y al día siguiente la hija menor. ¿Quién nace de estas dos hijas? Cada uno tuvo familia, un hombre varón, y la primera le pone como nombre Moab. ¿Qué significa Moab? Si exactamente insinuando Meab, este vino de mi padre. Es algo digno promulgar que ella tuvo familia con su padre. No es algo, digamos, de lo más... podría ya ocultarlo, ¿no? Es una falta de, digamos, tzeniut, una falta de recato, una falta de principios. Pero ella dijo, vale la pena que la gente valore que mi padre es quien quiso de nuevo renacer la humanidad, y por lo tanto quiero que sí se resalte el nombre de mi padre, Moab, Meab. Mas sin embargo, la chica, no, la hija pequeña, no hizo lo mismo. Ella sí se dedicó a buscar un poquito la vergüenza, el honor de su padre, y ella le puso Amón, nada relacionado con su papá. ¿Qué diferencia hubo en las descendencias de una y de la otra? Entendemos de que quizás el acto de cuidar el honor de su padre tiene valor, pero ¿a qué grado? Al final de Sefer Devarim existe la Perashá de Kitetse, y ahí se nos dice, ustedes están conquistando las tierras para así conseguir la tierra de Eretz Israel. Pueden guerrear con todos los que se les opongan, pero tengan cuidado con dos naciones, Amón y Moab. Con Amón tengan cuidado, y con Moab tengan cuidado, pero no el mismo grado de cuidado es necesario con cada uno de ellos. Con Moab pueden ustedes tomar de ellos esclavos, mas no al tutzerem ve'al titjar baem milchama. No te afrontes a ellos a una lucha, pero si es que quieres tomar capturados y que te sirvan, eso tienes derecho. Pero Amón, los hijos de la nación de Amón, nada, al titgar bam. Para nada te afrontes a ellos, no los tomes a ellos, no hagas con ellos no te beneficies de ellos de ninguna forma. Es una gran diferencia que hay entre una y la otra por un pequeño acto, que una aceptó el divulgar lo sucedido y la otra no. Y no solamente eso, quizás digamos, bueno, se llevaría todo el mérito la que ocultó, pero ¿qué hay con la mayor, que fue quien tomó la iniciativa de decir, bueno, el mundo se está acabando, yo no me quiero esperar, y le va y le dice a la hermana, oye, ¿qué te parece si nosotros empezamos a multiplicar la humanidad? Entonces fue también un acto malo el que hizo, pero también un acto bueno. Acto malo en divulgar de dónde vienen las cosas, pero acto bueno en tomar la iniciativa de preocuparse por la humanidad. ¿Eso es pagado? Claro que sí. ¿Cuándo se integró un descendiente de alguno de ellos en la sociedad judía? Amón y Moab. La primera que se acercó fue Ruth a Moabía. Ruth venía de Moab, ella era descendiente de Moab, Ruth, y se casó con Boaz. Tuvo a Obed, tuvo a Ishai y tuvo a David, y después tuvo a Shelomó, las grandes ligas del pueblo judío. ¿Cuándo apareció un descendiente de Amón en el pueblo judío? Una de las esposas de David, de las 700 o 1000 esposas que tuvo él, era Naamá Amonit. Naamá, de la descendencia de Amón, también fue recibida en el pueblo y se casó
con Shelomo Amelech y tuvo al único hijo literario, Rehabam, es hijo de Shelomo con Naamá. ¿Cuántas generaciones tuvieron que esperar, que pasar para que reconocida su presencia del pueblo de Amón entre la sociedad judía? Casi 4 generaciones, porque Ruth apareció y después de su cuarto descendiente, David. en generación, su bisnieto, ahí aparece, ahí es que se integra Amón. Por 4 generaciones le ganó simplemente por tomar esa iniciativa. Vemos de acá que las cosas que aparentan ser insignificantes tienen mucho valor delante de Boreolam. Y me regreso a lo anterior. Esto es entre el Creador y uno mismo. Las intenciones que hace uno en el momento, los detalles que hace uno con los preceptos. Que Boreolam da la recompensa, quizás no le podemos llamar recompensa, pero sí la motivación para que la persona se impulse a llevarlos a cabo. ¿Y qué hay entre el hombre y su compañero? También tienen valor, también tienen detalle, sin duda. Eso es lo que nos dice Akadosh Baruj Hu, Tietamim, no metas tus intenciones, no metas tu inteligencia. Tenemos la mitzvah, los preceptos que cumplir entre el compañero, uno y su compañero. No metas ideas, hazlo con todo detalle, porque yo doy recompensa sin fin, con una magnitud muy grande entre un acto simple y un acto con detalles. Quiera Boreolam que esto nos ayude a impulsar y cumplir de mayor forma cada uno de los preceptos, cada uno de los actos de día a día que tiene uno con su compañero, uno con su semejante, uno con su familia. Ya.